Hola chicos, hoy vamos a empezar con una de las partes más complicadillas que tienen las matemáticas, que es calcular integrales. Hoy vamos a ver si empezamos a aprender a calcular integrales. Venga, para empezar por el principio, una cosa que hay que tener clara es que integrar es la operación contraria en matemáticas a derivar. Es decir, cuando calculo la integral de una función f de x, ¿vale? Luego os contaré por qué se pone en integrales, se pone siempre eso de x, que significa diferencial de x. ¿Qué es lo que busco? Pues busco una función, ¿verdad? Una función cuya derivada sea precisamente la función que estoy integrando, es decir, una función cuya derivada sea f de x, ¿sí? O sea que buscamos funciones f mayúscula de x, ¿verdad? Tales que la derivada de f mayúscula, repito, sea la función que estoy integrando f minúscula, ¿vale? O sea que, en definitiva, integrar, repito, es lo contrario de derivar. La única cuestión, que igual que derivar es fácil, integrar no es fácil. No, porque, desgraciadamente, derivar, en cuanto tengas una buena tabla de derivadas y alguien te enseñe, que es lo que aprendimos en una clase anterior, ¿vale? Alguien te enseña a utilizar esa tabla, derivas la función que te pongan. Sin embargo, integrar no es así. Desgraciadamente, a día de hoy, nadie ha inventado un método general de integración, es decir, un método por el que salgan todas las integrales y, por lo tanto, por muy buena que sea tu tabla de integrales, con la tabla solamente vas a poder calcular algunas, que son las que técnicamente se llaman integrales inmediatas, ¿vale? O sea que integrar va a ser un poquito más serio que derivar, ¿vale? ¿Qué digo? Que para aprender a integrar vamos a utilizar la misma táctica que la que se suele aprender o sea utilizar para aprender a derivar. Lo primero que te enseñan a derivar son las potencias de x. Lo primero que vamos a aprender a integrar pues van a ser las potencias de x, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que nos piden que calculemos la integral de x al cubo por diferencial de x. Fijaos si es fácil. Como os digo, integrar es lo contrario de derivar. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para integrar una potencia de x? Exactamente lo contrario que lo que harías para derivar una potencia de x. Si derivásemos x al cubo, ¿qué pasaría con el 3? Que bajaría multiplicando, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más? Le restaríamos 1, ¿no? Pues ya digo, como integrar es exactamente lo contrario que derivar, a la hora de integrar x al cubo, ¿qué hacemos con el 3? En vez de restarle 1, sumarle 1, ¿sí? Sería x elevado a 3 más 1, ¿vale? ¿Sí? Y para hacer exactamente lo contrario que a la hora de derivar, el número que hay antes de derivar, en derivadas baja multiplicando, en integrales, el número que hay después de integrar, es decir, el 3 más 1, bajaría dividiendo, ¿sí? Ahora os contaré por qué. En el resultado final de una integral se añade siempre una constante de integración a la que se le llama c o k, ¿vale? O sea, en definitiva, la integral entonces de x al cubo nos daría x a la cuarta, ¿vale? Partido por 4. Repito, más una constante de integración. En general, la integral de x elevado a cualquier número n es x elevado a ese número más 1, ¿vale? Partido por el número más 1. Y repito, más una constante de integración. ¿De acuerdo? Venga, pues de esta manera se integrarían potencias de x, que es lo primero que hay que saber integrar, ¿vale? Antes de continuar, ¿por qué en todas las integrales al final hay que poner esto de x, que significa diferencial de x? Básicamente es para expresar respecto de qué variable se hace la integral. Hombre, en funciones de una variable, que son las que nos ocupan, la variable siempre suele ser x, entonces lógicamente se integra respecto a x, ¿vale? Pero más adelante integraréis funciones con varias variables. O sea, a lo mejor integráis una función con x, con y y con z, y de que ponga diferencial de x a que ponga diferencial de y o a que ponga diferencial de z, el resultado sería totalmente distinto, ¿vale? ¿Sí? Por otra parte, ¿por qué al final del resultado de una integral se añade una constante de integración? Pues porque acabamos de comentar que cuando calculas la integral de una función, buscas otra cuya derivada sea la que has integrado, ¿vale? Pues chicos, la derivada de x a la cuarta partido por 4 es x al cubo, ¿vale? ¿Sí? Por eso la integral de x cubo es x4 partido por 4. ¿Qué pasa con la derivada de x4 partido por 4 más una constante?
Pues que como la derivada de una constante es 0, también sería x al cubo, ¿vale? ¿Sí? O sea, todas las funciones que sean x4 partido por 4 más un número, su derivada es x cubo. Repito, por lo tanto, la integral de x cubo sería x4 partido por 4 más un número. De cara a la práctica, básicamente, que cada vez que pongas integral de una función no se te olvide poner diferencial de x, ¿vale? Y que cada vez que resuelvas una integral no se te olvide al final sumar una constante de integración, ¿vale? Segunda cuestión. Propiedades que tienen las integrales bastantes menos que las derivadas. En derivadas, la derivada de una suma es suma de derivadas, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, y luego no sé si recordáis, en derivadas hay fórmulas para derivar productos, eso de derivada del primero por el segundo sin derivar, etcétera, y fórmula para derivar cocientes. En integrales solamente tenemos dos propiedades. La primera es que la integral de una suma de dos funciones, o sea, de f de x más g de x, ¿vale? Eso sí, suma de integrales. Sería la integral de f de x, ¿verdad? Más la integral de g de x. O sea, integral de una suma, suma de integrales. Para la resta, exactamente lo mismo. Integral de una resta, resta de integrales. Y la otra propiedad que tienen las integrales es que si tienes que integrar una constante k, o sea, un número, por una función con x, pues que el número se puede sacar y se debe de sacar fuera. Esto de acá por la integral de f de x, ¿vale? Diferencial de x. Pues repito, importante, en integrales solamente existen estas dos propiedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te aparece la integral de un producto, no es producto de integrales y tampoco hay una fórmula como en derivadas, en plan de integral del primero por el segundo sin integrar, ¿vale? ¿Sí? Y si te aparece la integral de un cociente, tampoco, ¿vale? Si aparece la integral de un cociente, ni es cociente de integrales, ni hay ninguna formulita oficial, ¿vale? Los productos y los cocientes hay que integrarlos como si fueran una sola función, ¿vale? Ojo, sabiendo integrar potencias de x y sabiendo las dos propiedades básicas que tienen las integrales, ya puedes calcular alguna integralita. O sea, ya te puedes permitir el lujo de integrar alguna función. Por ejemplo, con esto poquito que os he contado, ya podríamos integrar cualquier polinomio. Suponte que te piden calcular la integral, por ejemplo, de 4x al cubo, por ejemplo, más 5x al cuadrado, más 2x, más 6. ¿Vale? O sea, repito, la integral de un polinomio. A ver, lo primero que aplicaríamos es que como se trata de integral de suma de varias cosas, haríamos suma de integrales, es decir, esto sería integral de 4x al cubo más integral de 5x cuadrado, ¿vale? Diferencial de x más integral de 2x, ¿vale? Diferencial de x más la integral de 6 por diferencial de x, o sea, habríamos aplicado que integral de suma de integrales, y luego los numeritos se pueden ir sacando fuera. Es decir, en la primera integral, este 4 lo sacaríamos fuera, y por lo tanto nos quedaría 4 por la integral sería de x al cubo, diferencial de x, ¿vale? De la misma manera, en la segunda integral sacaríamos fuera el 5, ¿vale? Quedaría 5 por la integral de x al cuadrado, ¿vale? Diferencial de x. En la tercera podríamos sacar fuera el 2, ¿vale? 2 sería por la integral de x diferencial de x, y de la misma forma en la última sacaríamos fuera el 6, ¿no? Sería 6 por la integral de diferencial de x, ¿vale? Bien, y a partir de aquí, aplicando la norma que hemos comentado nada más empezar, la normativa para integrar potencias de x, pues resultado final de esta integral sería el 4 que no se integra, y repito, respetando la normativa para integrar potencias de x, integral de x3, pues le sumo 1 al exponente x4 y divido entre ese número, partido por 4. Luego sería más 5. Integral de x2, pues lo mismo, le sumo 1 al exponente x3 partido por 3, ¿vale? Más 2. Integral de x, pues hombre, hay que entender que x es x elevado a 1, pues igual, ¿no? X elevado a 1 y 1, 2, ¿no? Partido por 2. Y luego sería más 6. La integral de diferencial de x es la más sencilla que hay, es la integral de 1. Pues como la derivada de x es 1, la integral de 1 es x. ¿Vale? Y una vez que hemos terminado de resolver todas las integrales, lo que comentábamos antes,
Sumamos una constante de iteración y a partir de aquí, bueno, pues si se puede hacer alguna operación se hace. Por ejemplo, este 4 se va con este 4, entonces nos quedaría x a la cuarta, ¿vale? Después tendríamos más 5 por x al cubo partido por 3, ¿vale? Este 2 se iría con este 2, por lo tanto nos quedaría más x al cuadrado y finalmente más 6x, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Y ya digo, más una constante de iteración. Pues ya digo, es simplemente sabiendo integrar potencias de x, ¿vale? Y sabiendo las dos propiedades que tienen las integrales, lo de que integral de una suma es suma de integrales y lo de que las constantes pueden salir fuera, ya podemos integrar polinomios. Ante la pregunta de, pero cuando integres un polinomio siempre en los exámenes se hace así, pasito a pasito. Hombre, la integral de un polinomio se considera tan simple que ya a nivel, si estás en un examen, suponte que tienes que hacer la integral de 6x cuadrado más 4x más 2, pues te dejarían hacerlo directamente. O sea, en plan 6 y dices por la integral de x2, que es x3 partido por 3, ¿vale? ¿Sí? Más 4 por la integral de x elevado a 1, que es x elevado a 2 partido por 2, y lo sería más 2 por la integral de diferencial de x, que ya comentábamos antes, es x, ¿vale? ¿Sí? Al final sumas una constante de integración y ya está, ¿vale? ¿Sí? O sea que a la hora de integrar polinomios, ya cuando eres experto en integrales, directamente término a término, ¿vale? A partir de aquí, a partir de que sabemos integrar polinomios y que ya sabemos las dos reglas básicas que tiene el cálculo integral, ¿qué más hace falta para empezar a integrar correctamente? Pues a partir de aquí ya lo que hay que tener es una buena tabla de integrales, igual que en derivadas había que tener una buena tabla de derivadas, una buena tabla de integrales y lo más importante, que alguien, que en este caso seré yo, ¿vale? ¿Sí? Que alguien te enseñe a utilizar esta tabla, ¿vale? Venga, pues esto lo dejamos para el próximo vídeo.